El día de hoy en el noticiero de la psicología forense abordaremos unos temas importantes los cuales mis compañeras y yo daremos inicio. Mi nombre es Diana Polentino y esta es la emisora Psicología Forense. Los temas importantes que se abordarán serían qué es la conducta criminal, qué es la psicopatía y cuáles son sus diferencias. También los diferentes perfiles criminales, instrumentos y técnicas utilizados en la psicología forense y un caso que se abordará desde la teoría. Estaré yo, Diana Cristina Polentino Hernández, hablando sobre la conducta criminal. Con base a la Dirección Central de la Policía Judicial e Inteligencia de 2010, la criminalidad es el conjunto de todas aquellas conductas de individuos o grupos en que una sociedad y periodo determinado le causan la muerte, lesiones a la integridad física, moral y patrimonial de otros o del Estado. Es decir, la conducta criminal es orientada a causar daño, creando miedos y caos, tanto al Estado como a los habitantes de un territorio. ¿Qué es la psicopatía? La psicopatía fue descrita con gran riqueza por el psiquiatra norteamericano Herbert Clay en su obra seminal The Mask of Sanity de 1976. En su perfil clínico identifica una serie de rasgos, dentro de los cuales se destacan el exhibir un encanto superficial considerable a una inteligencia promedio o por encima de la media, un equilibrio amplio, tranquilidad y facilidad de la palabra, la falsedad y la falta de sinceridad. También incluye un comportamiento antisocial, que es inadecuadamente motivado y mal planeado, pareciendo prevenir de una impulsividad inexplicable, entre algunos de los síntomas de una amplia lista que se puede generar. En estas definiciones se puede diferenciar entre psicopatía y la delincuencia. En los delincuentes, los psicópatas realizan más delitos violentos y no violentos que los no psicópatas. La violencia ejercida por sujetos calificados como psicópatas tienden a manifestar una impulsividad selectiva, es decir, más instrumental que la practicada por parte de los sujetos no psicópatas. Los sujetos no psicópatas por lo general cometen actos de violencia reactiva, provocados por la rabia y la desesperación y sin un fin previamente establecido a una función práctica. A diferencia de que los psicópatas, particularmente en aspectos como mentira patológica, manipulación, superficialidad, falta de empatía, estilo de vida parasitario, irresponsabilidad y versatilidad criminal. En conclusión, se puede señalar desde la perspectiva de Woodward y Porter 2002 que los psicópatas manifiestan una impulsividad selectiva, es decir, su conducta violenta es instrumental y no reactiva, lo que se les permite manejar su utilización, ya que tendrían en consideración aspectos como la pena asociada al hecho de cometer un homicidio. El uso de este tipo de violencia representa un dato importante, ya que estos sujetos, a diferencia de otros que se comprometen en conductas delictuales, serían capaces de discernir de forma práctica el uso de la agresión con arreglo a fines y no movidos por emociones intensas que disminuyen su capacidad de control conductual. Estas son las referencias a las cuales me basé para este noticiero y los presentes temas que comuniqué. Ahora mis compañeras les daré la palabra para que continúen con este programa. Cordial saludo, mi nombre es María Alejandra Hernández García y en nuestro noticiero Psicoinforma hablaré el día de hoy sobre el perfil criminológico. Los perfiles criminológicos son utilizados por la criminología y la psicología para conocer el objetivo, todas las características, los modus operandi de los criminales y sus motivaciones. Por lo general se realizan en homicidios y violaciones. Según Morales, Muñoz y Santillán, en el año 2007, la descripción y explicación de la predicción de las características sociodemográficas, edad, sexo, ocupación, criminológicas, carrera delictiva, psicopatologías, personalidad, patrones conductuales, entre otros,
hacen parte de patrones de pensamiento de las personas que han cometido algún delito. Es muy importante el hecho de ahondar en dos características: el método inductivo o el enfoque clínico, que está fundamentado principalmente en aspectos estadísticos de crímenes pasados, detenidos e información de los medios de comunicación. Esto normalmente en el pensamiento de la lógica y las evidencias. El método deductivo, que hace parte de los estudios exhaustivos de las escenas del crimen, las evidencias presentes en el mismo, y suele ser más minucioso y lento. Bueno, ¿y cómo es que sabemos cuáles son las etapas del perfil deductivo? Lo primero es la entrada, donde trataremos de recopilar toda la información para establecer un análisis sobre lo que puede ocurrir antes, durante y después del crimen. La decisión de modelos: ¿qué modelo clasificaría ante el tipo de delito? ¿Cuáles son los factores de vulnerabilidad a la víctima? Si hubo periodo de enfrentamiento, riesgo de reincidencia, rutas de escape, evaluación del crimen. Es la reconstrucción de todo lo que pudo suceder en esta escena, la actuación del delincuente y de las víctimas, cómo se abordó a la víctima para poder conocer qué ocurrió. El perfil criminológico: después de analizar cada detalle obtenido, se realizará un perfil, el cual debe contener las diferentes características: la demografía física, el modus operandi, los hábitos, las creencias, además de las recomendaciones para la captura del implicado. La investigación: comparará el perfil que se realizó. También nos enfocaremos en la investigación, que llevará una comparación sobre lo que se realizó con los diversos sospechosos. En el perfil puede sufrir reevaluaciones producto de la nueva información que pueda aparecer. Aprehensión: después de la captura del victimario se realiza la comparación de sus características y el perfil realizado. Y para hablar sobre el perfil inductivo, hablaremos sobre la retoma de información de la escena del crimen y los postulados de la psicología. Nos permite hacer perfiles de asesinos, hurtos, terrorismo, desaparición, crimen organizado, entre otros. Es limitado, dado de que no tienen suficiente información sobre los procesos mentales y factores de riesgo. Identifica los patrones conductuales, por lo cual se puede obtener información de la planeación del delito. Para continuar, vamos a hablar sobre algunos aspectos del perfil criminológico. La escena del crimen: cuando el criminal interactúa con algo, queda transferido tanto en la víctima como en la escena. Se analizan los objetos utilizados, la manera de interactuar, la relación con la víctima, la cantidad y la localización de las heridas. También vamos a tener en cuenta el perfil geográfico: integra el comportamiento geográfico, criminológico, psicológico, con el objetivo de hacer una especie de mapa cognitivo del agresor. Modus operandi: el método utilizado para llevar a cabo este delito, la información de cómo se realizó el crimen, cómo pudo encontrar factores del criminal en la víctima. También hablaremos sobre la firma criminal: el delincuente puede inducir a dar a conocer las motivaciones y qué lo llevó a cometer este crimen. A través de la investigación por medio de la víctima podemos recopilar información, dado que en ella queda el modus operandi y la firma criminal del agresor. Cuando éste logra sobrevivir, aporta información valiosa; de lo contrario se realizaría una autopsia psicológica. Cuando se habla de víctimas de asesinos seriales, hay que tener en cuenta que muchos de estos son elegidos por la preconcepción de género, raza, edad, apariencia, entre otros. A modo de conclusión, podemos decir que los dos métodos más utilizados en el perfil criminológico son el inductivo, que es el que se encarga a la base de las estadísticas, y el deductivo, que es el que analiza los factores antes, durante y después de la escena. El segundo es más demorado, puesto de que por la minuciosidad del método, de igual forma en su elaboración, se debe tener presente a la víctima, la escena del crimen, el modus operandi, la firma criminal y el perfil criminológico. Chao. Bueno, como punto C, vamos a hablar sobre algunos instrumentos y técnicas utilizados en la psicología forense. Como instrumentos está el instrumento SBR-20, que es un instrumento de juicio profesional estructurado diseñado para la evaluación de riesgo de violencia sexual para mayores de 18 años. En esta está compuesta por tres áreas: el funcionamiento psicosocial,
agresiones sexuales y planes de futuro, y con ellos se encuentran los 20 factores de riesgo como se ven estipulados en las imágenes. El segundo instrumento es como una guía también de un fundamento, que es la guía de valoración del riesgo de violencia diseñada específicamente para predecir y gestionar el riesgo de violencia a futuro en grupos de personas con enfermedades mentales o en personas que han cometido uno o más delitos violentos. Estos están conformados por 3 facetas: escala histórica, escala clínica e ítems de gestión de riesgo. Y estas también están estructuradas, entre ellas 20 ítems también relacionados como se ven en las imágenes. Y por último está el instrumento PSLR, que es una escala de evaluación de la psicopatología de Hare, que también es un instrumento para evaluar la presencia o no de rasgos psicopáticos con fines clínicos, legales o de investigación. En este se evalúa 4 facetas, con las cuales es el objetivo de revisar cuál de ellas presenta un mayor puntaje. ¿Sí? Entonces se ven agrupadas en 2 grandes grupos, factor 1 y factor 2. Bueno, yo voy a hablar del punto D, que es el caso que se eligió en la entrevista anterior de la fase 2. El caso elegido como tal fue el joven de 18 años llamado Salvador Camacho, quien dispara a su abuela dejándola gravemente herida en casa, y quien luego se dirige con su vehículo a la escuela primaria River Oak, dejando abandonado en horas de la mañana el vehículo e ingresando a un aula armado, empezando a disparar de una manera atroz y sin sentido, asesinando así a 3 profesores, 8 alumnos y dejando gravemente herido a 7 estudiantes. Tras matar y disparar de forma horrorosa a las 18 personas, el muchacho Salvador Camacho murió abatido por la policía. Bueno, dicho esto, el muchacho Salvador Camacho se considera como un asesino múltiple en un solo acto, un asesino en masa. Debido a que el muchacho fue abatido por la policía, no se puede realizar pruebas o interrogatorios para diagnosticar el porqué de lo cometido, pero se comienza a realizar un análisis y reconstrucción de la escena del crimen cometida, empezando estudiando las evidencias físicas, psicológicas y conductuales de las víctimas y la escena del crimen, para luego examinar la relación que tuvo con las víctimas y determinar si la escena fue organizada o desorganizada. Dicho lo anterior, la perfilación criminológica ejecutada nos da para concluir que el sujeto mantuvo una discusión con su abuela, quien disparó en la casa y dejó gravemente herida. Luego, también se puede evidenciar que el joven presenta antecedentes psicológicos tales como de que sufrió en su infancia y su colegio de bullying y que se fue formando como una persona depresiva, ya que como tal se encuentran en el cuerpo heridas con objetos filosos. También se considera que era una persona totalmente aislada socialmente, una persona agresiva con sus compañeros, mujeres y ante eventos estresores. También le gustaba llamar la atención por medio de redes, le gustaba subir fotos de armas y publicar lo que iba a realizar. También se evidencia en el individuo que no presenta ninguna relación con el centro escolar, ni con los alumnos, ni profesores, solo que pertenece a la misma comunidad. Por tal motivo no se puede definir con claridad si la escena fue planeada o desorganizada. Nomás se puede decir hipotéticamente que es posible que haya sido un evento desorganizado y sin premeditación, ya que el vehículo se para justo al frente de la institución y surge una idea psicópata en su mente. Como también se puede concluir que el evento pudo ser organizado, ya que el joven le gustaba llamar la atención en redes publicando cada evento que iba a realizar, por lo que antes del incidente con su abuela en casa, se dirige a la calle, coge el vehículo y actúa de manera impulsiva, se dirige al instituto, sale del vehículo, salta a la valla y comienza a disparar sin piedad
a muchos niños y profesores. Bueno, dicho esto, como tal, la psicología forense se encarga de trabajar de la mano de abogados, jueces, fiscales y otros peritos y profesionales del derecho para ayudar a aclarar los hechos y dar una opinión experta, aportando el psicólogo una información esencial sobre los rasgos psicológicos de una persona para determinar si el acusado, denunciante o testigo actúa en pleno uso de sus facultades. Entonces, dicho esta definición, nos podemos preguntar, ¿se pudo haber evitado dicha tragedia? Dado que, digamos, si los familiares o las personas que convivían con Salvador Camacho hubieran puesto atención sobre el perfil psicológico que él evidenciaba, digamos, en el momento en que nosotros vemos que el individuo o un familiar se corta el cuerpo, esto atenta contra su vida, hay que ponerle atención. Cuando se aísla, cuando empieza a hablar de muerte, sube armas y actúa de manera agresiva. Esos son alarmas para nosotros decir qué pasa con esa persona y poder orientarla y tal vez haber evitado una tragedia. En este caso, que fue la que él cometió con los niños, con las 18 personas en el instituto. Gracias.